el motivo de nuestra reunión es pensar precisamente o divagar un poco sobre el tema de la calidad de la escritura periodística, de la calidad del idioma que estamos manejando los periodistas hoy en día en el ámbito hispano. Un tema que además está muy relacionado, finalmente, con la segunda parte de nuestro tema, que es las previsiones a futuro sobre la desaparición o la supervivencia de los medios de comunicación impresos en papel. Por supuesto, los medios siempre requerirán un contenido y ese contenido siempre tendrá que tener una capacidad comunicacional, pero los nuevos tiempos plantean una pregunta que se refiere fundamentalmente a la plataforma en la cual esos contenidos serán entregados a nuestros lectores, a los usuarios de nuestra información. Y yo creo que no ha habido en la historia de la humanidad un tema más debatido y un tema con menos respuestas afirmativas o asertivas que el de la posibilidad de que se mantengan los medios escritos y que en el año 2050 podamos hablar de un periódico El Tiempo o de una revista Semana como lo que actualmente conocemos. Entonces, si les parece bien, entremos un poco en materia relacionado inicialmente con la calidad de los medios escritos. Nosotros tenemos un poco la preocupación, quienes estamos dedicados a este oficio, en el sentido de que cada vez el idioma pierde capacidad de comunicación. Los periodistas, en particular los más jóvenes, están usando un idioma poco cuidadoso, un idioma que a veces resulta difícil de entender, a veces resulta necesario leer 3 veces un texto para enterarnos finalmente qué es lo que nos quieren decir. Y eso por supuesto tiene que ver con unos defectos muy concretos en el idioma que se está usando, con unos problemas de gramática, pero no de la gramática, digamos, tradicional, sino de la capacidad de la gramática de llevar una idea y de hacer que el lector fácilmente se entere de qué es lo que queremos decir. No sé, entonces, ¿quién quiere empezar un poco con la distribución? El mayor es Joaquín. Muchas gracias. Siempre hay que respetar a la gente de más edad. Bueno, yo quiero en ese sentido centrar un poco el tema con un toque de optimismo. Desde mi punto de vista, yo lo digo siempre, soy un periodista que hace años que no ejerce, soy un lingüista que no lo es decir, que mi opinión es la de aquel que trabaja con gente realmente que sabe y que estudiamos diariamente los medios y vamos viendo cómo evoluciona el lenguaje. Mi opinión es que el alarmismo sobre el lenguaje y la pobreza del lenguaje es consustancial con la evolución del lenguaje. Alarmistas por el deterioro del lenguaje lo ha habido a lo largo de la historia siempre. No solo sobre el lenguaje sobre español, sino sobre cualquier idioma, ¿no? Aquí tenía una frase de Junger que decía que en el alemán se quejaba de quienes se sienten llamados a despojar de su follaje a la lengua y prestigiar la jerga. Pues seguimos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Desde mi punto de vista, la evolución del idioma parece que conlleva siempre la pérdida de usos que parecen cultos o de palabras que resultan bellas y que se sustituyen por otros usos a lo mejor menos elegantes y por palabras que consideramos más vulgares, pero que sin embargo, aunque no las entendamos tanto, tienen una función comunicadora y al tener esa función comunicadora, al final se implantan, se quedan y van cambiando. Como no podía ser de otra manera, si Cervantes estuviera aquí no entendería prácticamente nada de lo que estábamos hablando y posiblemente en la evolución que hubiese pensado que nuestra lengua llevaba un camino horroroso. Yo, por tanto, aun siendo consciente de que eso es así, de que hay que extremar el cuidado, de que hay que luchar por la calidad de periodismo lleva a la calidad del lenguaje, no soy tan alarmista, claro que me preocupa,
pero no creo que el nivel del lenguaje de los periodistas sea como para darse golpes de pecho por la mañana cuando uno lee un periódico o escucha la radio. El otro día una lingüista de muchísimo prestigio, la que yo respeto muchísimo, Violeta de Monte, hacía unas declaraciones en el periódico español En El País, en la que sostenía que los periodistas no hablan mal, los periodistas mantienen una calidad. El problema posiblemente está quizá en que ya no son solo los periodistas maestros del lenguaje, los grandes influidores del lenguaje. A lo mejor hay otro tipo de personajes que son políticos, que son deportistas, que son actores, que son guionistas de series de televisión, que tienen en estos momentos mayor capacidad de influir en el lenguaje, porque son referentes y son prescriptores de una sociedad, ¿no? O sea, eso por un lado. Y por otro, el tema de Internet. El tema de Internet, al fin y al cabo, lo que hace es permitir que antes eran los periodistas, eran los hombres formados, los únicos que tenían acceso a los medios de comunicación, por lo tanto, los únicos que eran leídos. Hoy en día, Internet es una tribuna a la que accede cualquiera, hasta un analfabeto funcional que tiene derecho de, con su formación, expresarse y exponer sus sentimientos, sus denuncias o informar de lo que ha visto. Por lo tanto, una vez más, la base de la calidad está en la base de la educación. Por lo tanto, a mayor educación, mayor formación, mayor calidad en el lenguaje. Pero el lenguaje evoluciona. Lo tremendo es que ahora evoluciona con muchísima rapidez, porque efectivamente nunca se había dado un escenario como el que estamos viviendo. Es un tópico ya, pero es una realidad hablar de una gran revolución, quizá una de las revoluciones de la historia del hombre moderno más grandes que hemos vivido, porque no solo nos está cambiando nuestros usos, nuestros hábitos de lectura, sino hasta nuestros hábitos de comunicarnos, ¿no? Se establecen unos sistemas de relación impensables hace apenas unos años. Y por lo tanto, nuevos códigos de lenguaje. El acierto o el error estará en establecer qué códigos utilizo en qué formatos, ¿no? Pero nuestra experiencia como Fundeu es que, bueno, hay muchos temas sobre los que trabajar, por eso todos los días sacamos algo, por eso todos los días encontramos un problema, pero, aunque podría luego hablar, no sé, porque tampoco voy a acaparar desde el principio la palabra, porque aquí, bueno, sí, es que vosotros dos también sois muy dados a acaparar la palabra, pero yo creo que en principio, puntualizando mucho lo que en términos generales expongo ahora, no tengo una posición muy alarmista al respecto. Creo que además esa alarma se ha producido siempre y hay cientos de documentos de grandes escritores intelectuales llevándose las manos a la cabeza, hablando de cómo se estaba hablando de mal el español y cómo estaba perdiendo de calidad el español. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser optimistas, ¿no? Y no olvidar que Internet es una plaza pública donde tú te expones y una falta de ortografía te humilla o te desprestigia más que en ningún sitio. Y la gente se empieza a preocupar por eso. Y eso es un valor sin duda. Luego hay otros factores indudable que funcionan en este sentido, ¿no? No, yo quiero felicitar a Joaquín por ese optimismo. Se ve que no lee la prensa colombiana virtual. Hago esta diferencia que al final no es tan grande por lo siguiente. Yo vivo parte del tiempo en España y esa parte del tiempo que vivo en España leo la prensa colombiana a través de Internet, porque no, obviamente no me llega ya la prensa impresa. Entonces llega el primer borrador de la prensa. Cuando yo me despierto a las 8 de la mañana, por decir algo, o empiezo a leer a las 9 de la mañana, son aquí las 2 de la mañana, y buena parte del periódico ha sido hecha después de las 8 de la noche, sobre todo de la primera página, por lo que se llama online. Entonces es un equipo de redacción que mete ya electrónicamente en la primera página noticias que se hayan producido un poco más tarde que las demás. Ahí no es que me dé golpes de pecho, es que me quisiera dar golpes de pecho con un cuchillo. Hay faltas de ortografía que no se dan en los colegios en primero de bachillerato, ni se dan en el Senado de la República. Son realmente horrores de ortografía, vergonzosos. Después, con el paso de las horas, alguien dice, no, mire, burro no es con B chiquita. Entonces lo corrigen en primera página. Es importante la edición. Claro, sí. Y luego en el curso del día se purifica un poco lo obvio, pero yo desgraciadamente tiendo a pensar que los periódicos están
mal escritos. ¿Qué quiero decir cuando hablo de mal escritos? No me estoy refiriendo ni a la lengua con que habría escrito Góngora, un periódico que habría sido insufrible, pero tampoco a la lengua con que lo habría escrito una persona de la calle, que evidentemente es un lenguaje muchas veces creativo y extraordinario, pero no es el lenguaje promedio, digamos, que se utilizan para un periódico, para una emisora. Y no oigo emisoras, no puedo irlas allá, afortunadamente. Entonces oigo poca emisora y procuro leer por lo menos varios periódicos al día y casi todas las revistas colombianas, aparte de las españolas. Mi impresión es muy distinta. Mi impresión es que se ha deteriorado notablemente la calidad de la lengua. Si a mí me dicen, no, qué épocas aquellas en que escribían todos los grandes académicos, las noticias, eran horribles esas épocas. Eran horribles porque los periódicos no están hechos para que se hable en ellos lenguaje académico. Ese lenguaje es muy bueno para la poesía, para los ateneos, etc. Yo hablo de periódicos que registren el lenguaje culto de la gente que habla normalmente en una determinada sociedad. De ese lenguaje hablo yo. Con ese lenguaje se hicieron muy buenos periódicos en Colombia a partir de los años 50 y antes de que empezara a llegar Internet, no por Internet, sino ahora explico por qué. La generación de Carlos Pinzón, de García Márquez, de Álvaro Cepeda Zamudio, de Salamea Borda, etc. Esa generación que fue capaz de escribir grandes novelas en un lenguaje comprensible para todos, hizo un gran periodismo también en un lenguaje comprensible para todos, en un gran español, en un gran castellano, que lo entendíamos todos. No era Góngora, era el lenguaje de unos buenos escritores que lo mismo podían escribir una novela como 100 años de soledad o un cuento como los que escribió Álvaro Cepeda, que un periódico, un reportaje, una entrevista o una columna. Esa yo creo que fue la gran época, no fue la de los académicos, no fue la que citaba a los griegos. La gran época fue esa, de los años 50, más o menos hacia fines del siglo, cuando empieza a producirse el fenómeno, no ya de Internet, que también es importante, sino de quiénes son las personas hábiles para escribir en un periódico, las personas que primero contratan un periódico, las habilidades que un periódico pide a la gente para contratarlo, que dejan de ser ya la de tener un trato decente con la lengua, de tener una amistad con la lengua, y pasan a ser la habilidad para meter un material rápidamente usando tres teclas y bajar una cortinita y meter ese material. La habilidad para la electrónica pasa a ser muy importante, cosa que no lo era antes. Antes solo se pedía que pudiera escribir una máquina de escribir. Ahora se piden muchas más cosas y esa habilidad ha pasado a ser fundamental en muchos periódicos. Por desgracia, no se le presta la misma atención a esa habilidad y a la capacidad para comunicarse con la gente. Y agrego otro punto, y es que los periódicos ya no están compuestos solo, desde que llegó Internet, del periódico, sino están compuestos de todo lo que arrastra el periódico, que a veces son vergüenzas profundas, aquellos periódicos que no tienen un tamiz para los comentarios, por ejemplo, están difundiendo, no digo ya vulgaridades, insultos, sino el peor lenguaje posible, y ese forma parte del periódico, tanto como cualquier aviso, tanto como el editorial, lo forman los comentarios que manda la gente en lo que se llama ¿los qué? En los foros. Hay periódicos que entienden el problema, como Le Monde y otros, y realmente tienen más personas dedicadas a eso que a la cafetería, cosa que es muy importante en un periódico ya. Y se dedican a decir, no, aquí no podemos ni pasar injurias, ni pasar calumnias, ni pasar cosas muy mal escritas, ni pasar insultos. Nuestros periódicos no. Uno coge cualquier periódico, cualquier revista colombiana y pasa automáticamente de la primera página al retrete. Y eso forma parte del periódico. Es indisoluble, es lo mismo, no hay ninguna censura, no hay ningún tamiz, para no hablar de la palabra censura. Entonces tenemos el primer problema, es que la capacidad periodística ha ido derivando hacia la habilidad para manejar tecnologías nuevas. El segundo es que se ha perdido en cambio el amor por la lengua. Es una expresión un poco del siglo XIX, el amor por la lengua. No, saber uno qué carajos tiene que hacer para escribir bien.
Si a ustedes le dicen, mire, es que usted va a ir en este bus hasta Pasto, camino lleno de abismos, el chofer no tiene ni idea dónde queda el cigüeñal, ni sabe si se pincha, cómo se cambia la llanta, ni sabe por qué sale humo por detrás y no por delante, no me subo en el bus. Yo me subo en el bus donde el chofer sepa manejar y sepa qué es una máquina de esas, sepa controlarla. Muy bien, antes en las escuelas de periodismo había más énfasis en lo que tiene que ver con el lenguaje, la gramática, la ortografía. Esto, según comento frecuentemente con alumnos, se ha perdido mucho en aras de la tecnología. Y no existe ni siquiera la curiosidad por saber cómo es que funcionan las cosas de nuestra lengua. La gramática y todo esto que parece tan aburrido forma parte de la necesidad de un periodista. Estoy hablando de periodistas, no de dentistas, eso ya verán ellos cómo hacen. De periodistas, tienen que comunicarse todos los días. Hoy es prácticamente imposible, lo dice cualquier editor, Mauricio sabrá, prácticamente imposible creer que cualquier redactor, no ya reportero, redactor, es decir, aquel que tiene la capacidad de redactar, puede mandar un texto que vaya directamente a la edición final, virtual o impreso. Son de veras textos muy primitivos, para no hablar de cuestiones periodísticas, carecen muchas veces de contexto, etcétera, pero esto es un problema periodístico, no, hablo del problema del lenguaje. Y he señalado unas pocas. Voy a dejar para después lo que más me ofende. Unas pocas resultados de la ignorancia de la gramática y la ortografía, válidos tanto para España como para Colombia. Fíjense ustedes lo que van a abarcar internacional por haber venido hoy. Por ejemplo, la desaparición del cuyo. A mí me alarma cómo está desapareciendo el cuyo. Jesucristo, del que su padre era carpintero, lo oí decir hace poco en la televisión, del que su padre era carpintero, el cuyo está desapareciendo. Fíjense ustedes en la prensa, en la radio, el cuyo desaparece, que es tan propio, tan adecuado, tan castellano. El uso atroz del pasivo, esto ha sido una de las cosas que nos ha dejado el virus en inglés, sobre el cual hablaré cuando pueda. El primer gol fue anotado por parte de Messi, tomado de un periódico. Messi anotó el gol, no, fue anotado por parte, se volvió un recurso extraordinario, un pasivo espeluznante. La desaparición del plural en sujetos complejos. Si no es los perros, dudan si será plural. El perro y el gato, ¿será plural? O el perro y el gato fue, o el perro y el gato fueron. Está desapareciendo. Esa tarde llegó Juanes y su orquesta. Singular. La orquesta de Juanes, no sé qué será, no forma un plural. El empleo del adjetivo ordinal masculino aún en femenino, explique eso. El empleo del ordinal, esto es muy antioqueño. La primera vez que fui, ese es el empleo del ordinal masculino aún en femenino. La primera vez que fui está establecido, ya se ha vuelto casi canónico. Ahora, los idiomas evolucionan, muchos errores que en una época se dieron en el español, entraron, recibieron la bendición de las academias y ya están funcionando. Pero una cosa es el léxico y otra cosa es el error morfológico, elección de la estructura. Lo que afecta a la estructura del español es complicado. Léxico no, tenemos palabras que significan en el mismo diccionario dos cosas opuestas. Por ejemplo, parva. Uno busca qué es la parva y la parva puede ser lo exiguo, es decir, lo precario, o lo máximo, la abundancia o la escasez. Esa es nuestra lengua, que eso es muy bonito. Usted me dijo parvo, sí, pero en el sentido de... Y también la parva, exactamente. Pero uno puede decir, usted me dijo parva, sí, bueno, la parva vida de la que habla Porfirio Barba Jacob. Y el gerundio, naturalmente, que ese es uno de los grandes defectos que solo unos pocos colombianos, bogotanos, generalmente controlamos bien. Es el gerundio que obviamente ya está arrasado, sobre todo el gerundio posterior. Don Joaquín Miller se cayó rompiéndose las piernas, no es que le desee esto, pero no le deseo semejante gerundio, no se lo deseo. Se alegra de llevarle la contra. O el gerundio que se llama en las apuntaciones de Cuervo. Yo aquí cito a Cuervo, esto no soy yo que me invento vainas, es el profesor Cuervo en 1872 en sus apuntaciones sobre el lenguaje bogotano, llamaba galicado e insoportable, que está en todos los periódicos todos los días, que es la ley concediendo pensiones, se aprobó ayer, el decreto nombrando fulanito. Eso Cuervo y yo lo atacamos duramente.
Él desde la tumba y yo aquí en vivo. Pasaré después a hablar, este es el virus de la falta de gramática y ortografía, que son los 3 virus. El de la tecnología como nota más importante para pasar a un periódico o una emisora. El de la falta de interés por lo que es la comida nuestra, que es dominar el español, la falta de interés. Y luego hablaré del complejo del inglés, pero lo dejo para más tarde porque es bilingüe. Carlos Castillo. ¿Y tú qué nada? Bueno, yo quería, pues que no quería pasarte a ti Pasa. Yo quería comentarles una cosa que me pasó hoy en la edición. Yo estoy en pleno trabajo, yo estoy escapado de mi trabajo en este momento. Es editor en semana. Sí. Cerrando. No le dé pena. Estamos, bueno, soy uno de los editores de semana. Y hoy uno de los periodistas junior me salió en un artículo que estábamos editando con la siguiente perla. El candidato pormenorizó las dificultades que se le han presentado en los últimos meses. Entonces, un momentico, ¿usted qué lo quiere decir con pormenorizó? No, pues que no son tan importantes. Claro, pormenorizó, claro, eran menor, lo pormenorizó. O sea que yo creo que hay un problema, digamos, fundamentalmente de educación. Yo creo que es un problema que no solamente se reduce a las facultades de comunicación, a las facultades de periodismo, sino que también tiene que ver directamente con la formación que están recibiendo los jóvenes en los colegios desde la primaria. Porque realmente yo creo que no, por ejemplo, no hay hoy en día un hábito de lectura. Es que uno no puede aspirar a escribir bien y a manejar bien el idioma y a respetarlo, como dice Daniel, si no tiene una base cultural fuerte. Eso es lo que lleva a que un muchacho considere que pormenorizar es minimizar algo. Otra muy usual es el crimen fue perpetuado, bueno, fue, ¿no?, en voz pasiva. El crimen fue perpetuado por unos criminales, ¿no? Unos fascineros, y resulta que, pues, por supuesto, todos sabemos que no es perpetuado, sino perpetrado, pero a esa persona le suena igual y por lo tanto lo usa indistintamente. Entonces, yo creo que si no hay un trabajo fuerte en cuanto a la creación de hábitos de lectura y en cuanto a crear ese amor por el idioma, porque es que es cierto, no se trata solamente de escribir la noticia, sino de escribirla bien. Y hoy en día, desafortunadamente, en los medios es muy poco el interés que le pone a que las cosas estén bien escritas. De hecho, por ejemplo, en el periódico El Tiempo ya no existen los correctores de estilo, no hay. Entonces, pues eso indica hasta qué punto realmente es más importante tener fuentes, tener la chiva, tener la información y si es posible inmediata para subirla como un rayo a internet y tal, pero que eso signifique realmente un proceso de comunicación, un proceso que sea capaz de trasladar una idea a un público que nos está usando para enterarse de las cosas. Pues hay un trecho, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, ya no sé qué decir porque a mí me hubiera gustado, por ejemplo, poder mediar entre dos extremos, uno de Joaquín y el otro de Daniel y de Mauricio. Pero es que se quedan cortos, yo me voy mucho más allá, y la cosa es mucho peor, creo yo. Es decir, es verdad que el idioma cambia todos los días, pero nunca había cambiado a tal velocidad. Es decir, del mismo modo que la invención tiene una curva creciente, geométrica, exponencial o geométrica, lo que sea, lo mismo está cambiando el idioma, creo yo. Es decir, hay más intercambio, más comunicación, más mezcla de idiomas, más viajes, a pesar de que los tiquetes son carísimos, ¿verdad, Daniel? Hay un intercambio muy grande y además hay un bajo nivel de lectura. En Colombia se leen promedios, según me dice Carmen Barbo, que es experta, 2 libros en promedio por habitante en Colombia al año, solo 2 libros. Es mucho para uno que no le gusta leer, como decíamos nosotros. Es evidente, antes se leía para aprender a escribir y se leía para aprender a hablar y a educarse en la lengua. La lectura es lo primero que le dicen a uno, lea, no es que antes de escribir lea, antes de hablar lea.
lo terrible es que si se lee hoy en día, a lo mejor comete los peores errores del mundo, es decir, accede a un periódico y aprende todo lo que no tiene que aprender. Y oye la radio y queda un poco turulato sobre lo que están hablando. Y la televisión pues ni se diga, porque además entre esa maraña de publicidad que existe, las 2 o 3 noticias mal dichas y la mal publicidad creada, pues la persona poco aprende. Eso está realmente, la velocidad, la exposición de la gente a cosas que no son libros, no son lectura, es cada vez mayor. Y la multiplicación de los errores creo que son mayores. Entonces, por ejemplo, la velocidad que coge una palabra para tomar una, tema. Es decir, en Colombia tema es cualquier cosa, ¿no? Tema es una muletilla, es decir, vamos a resolver el tema del empleo. No, por favor, resuelvan el desempleo, pero no el tema del empleo, eso no tiene que ver. Para todo se usa tema, por ejemplo. O la prohibición, por ejemplo, que existe de la utilización de ciertas palabras. No se puede decir poner, no se pone en un suéter, sino que se lo colocan. El que me arreglaba el computador me dijo: y doctor, ¿desde cuándo se le colocó lento el computador? Le dije: vaya, si usted no sabe de eso. Hay infinidad de ejemplos, yo solamente estoy diciendo unos bastante comunes que todos conocen. ¿Qué pasa en los periódicos? Es decir, los periódicos, cómo han cambiado las cosas, pero también cómo han cambiado los periódicos. Es impresionante entrar a un periódico de Bogotá, que uno a veces entra, y encuentra un gallinero, es decir, igual a un gallinero, es decir, un gallinero moderno, agroindustrial, es decir, la cantidad de gallinas que ponen huevos. Bueno, aquí son una cantidad de jovencitos frente a unos computadores que muy poco se comunican entre sí, que no tienen lo que tenían antes, una especie como de tutor, algún maestro que los corregía, es decir, no tienen un Plinio Apuleyo, que como decía una amiga, lo malo de Plinio es lo bien que escribe. Entonces, no tienen ese tipo de maestro directo, sino que son los muchachitos que su comunicación fundamentalmente no es, y su conocimiento no es a través de libros, sino es a través del internet, del padre Google, el cual uno también se apoya, ¿por qué no? Y no existe un proceso de aprendizaje, son todos jóvenes porque pagan poco, entonces es mejor conseguir gente joven, la cual poco pagar, los grandes experimentados se van al extranjero o entran a grandes revistas, ¿no? De esa manera los redactores, los periodistas, que además tienen que escribir la misma nota para muchos medios al mismo tiempo, escriben la misma nota, tiene que ir a internet, tiene que ir a la revista, tiene que ir es una redacción además no discriminada, independientemente del público y el medio al público al cual va y al medio que utilizan, pues hace obviamente que la calidad de todo ese lenguaje se haya deteriorado. Pero es que yo quiero ir un poco más allá, es que el periodismo de hoy no es el periodismo, es otra cosa. Un periódico no es un periódico es una empresa, y como tal una empresa pues tiene unos requerimientos y unas exigencias que van mucho más allá de la calidad del lenguaje o la calidad de la expresión de la noticia, sino va mucho más hacia otros intereses. Uno debería preguntarse qué empresa está detrás del periódico para saber cómo va a ser el periódico, qué es lo que va a decir y qué es lo que no va a decir. Es decir, incluso el lenguaje en un periódico es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice, o lo que se dice de una manera torcida. Y por eso creo que el periódico en sí, el periodismo, ya no es un problema del lenguaje, es que es un idioma diferente, es un idioma especial, del cual hay que conocerlo. Bueno, antes uno también abría un periódico de otra ciudad y leía el titular y no entendía nada. No, eso es porque es que los periódicos tienen su propia cultura, su propia manera de expresar, sus propios equilibrios, sus propias tendencias y sus propias dificultades, son idiomas que hay que aprender. Uno tiene que aprender a leer un periódico, tiene que aprender a ver televisión y tiene que aprender a oír radio y saber distinguir entre lo que dicen y lo que está detrás, cuál es el verdadero motivo, el verdadero enfoque. Eso
genera distorsiones en lo que es fundamental para lo que el lenguaje sirve, que es la comunicación. Es decir, si esa comunicación está distorsionada, interesada, desvirtuada y engañosa, pues obviamente la función del lenguaje no se cumple, no comunica, sino descomunica, mal comunica. Por ejemplo, un periódico, día de hoy, no voy a decir cuál es, clasificados, 12 páginas. Economía y negocios, 8 páginas. Turismo, cultura, entretenimiento, cómics o cartoons o muñequitos, o se quiere llamar, y 100 años de historia, 6 páginas. 100 años de historia porque reseña lo que ha ocurrido en distintos momentos en 100 años. Una sección que no es normal en el periódico, son 4 páginas de una cosa, una FENALCO, que es un gremio, y uno no sabe si es parte del periódico o si es propaganda política pagada, digo, comercial pagada o lo que sea. Noticias nacionales, 6 páginas dividido en 3 puntos dentro del periódico. Internacional, 2 páginas, también cortadas en la mitad del periódico. Expectativa de los abuelos colombianos, yo no sé lo que pasó con los abuelitos, no, son los ancianos, es que ahora ya no son ancianos, sino son abuelos. Yo conozco abuelos jóvenes, por ejemplo. Tecnología Apple, 1 página. ¿Es tecnología o es Apple? No sé, porque es que acaban de lanzar Apple, etc. La cartelera de cine, 1 página. Deporte, 2 páginas. El negocio, la entrevista al señor Aznar, que está asociado con el ex múltiple ministro, ¿cómo se llama? Pleniministro, ¿cómo fue? Néstor Humberto, superministro, que tienen ahora una asociación. Tiene 1 página de una entrevista, la cual Aznar, por supuesto, da consejos sobre lo que él no pudo hacer, que era negociar. Opinión, 2 páginas, que contiene 2 editoriales, uno grande y uno pequeño, y 5 columnas de 350 caracteres con espacios cada columna. La revista Carrusel, que es farándula, comida, gimnasia, chismes, todo lo light, tiene 44 páginas. El periódico en su contenido tiene 34. No diga el nombre. Y el Carrusel se dañó desde que un amigo mío ya no escribe ahí. Bueno, pero yo he dicho páginas, pero es mentira, no son páginas, porque cada página está una propaganda, una publicidad, algún elemento engañoso, distractor, que nos orienta al consumo, nos está orientando a la comunicación. Gracias. Bueno, antes de pasar un poco a la segunda parte de nuestra charla, yo quería de alguna manera confirmar con lo que dice Daniel en el tema del mal uso del castellano, en el sentido de que los mismos medios de comunicación empiezan a multiplicar los errores, porque empiezan a considerarse bien escritos. Por ejemplo, el verbo iniciar. El verbo iniciar es un verbo transitivo, y ahora todo inicia. Habría que decir se inicia o inicia algo, pero no se puede decir el iniciar solo. Eso es para poner un ejemplo muy elemental, pero sobre todo, yo creo que en general el tema de la redacción tiene que ver también con la desaparición de los verbos, porque ahora no se usan los verbos no existen en el idioma periodístico, se usan los verbos ser y estar, y el resto son los participios. Entonces no se hace, digamos, por ejemplo, el transporte se hizo en un carro, en un carro se hizo el transporte de las mercancías, en vez de decir las mercancías se transportaron en un automóvil. Todo se convierte en la figura del sustantivo o del participio del verbo. Entonces la frase carece por completo de acción y la gente tampoco tiene la posibilidad de involucrarse
en la acción que el escritor, que el redactor está tratando de comunicar. Entonces, ese tipo de cosas, sumadas por supuesto a muchísimas más, hacen que la redacción pierda totalmente su brillo, se convierta en una cosa estática, plana, aburrida, que definitivamente no va a entusiasmar absolutamente a nadie. Sí, habla por posición. Siga, Mate, Sí, no, vamos a ver. No, yo soy vasco y los vascos tenemos una máxima que es: ¿qué dices que me opongo? ¿No? Da igual. Y estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero me opongo radicalmente, vamos. Es decir, todo lo que has dicho lo podría suscribir, los ejemplos que has sacado, los conozco y los vemos, se podrían hacer miles de temas y un listado larguísimo, nosotros mismos lo tenemos, de fallos en el periodismo. Lo que pasa es que, bueno, esto, como habláis muchísimo, esto iba a ser mucho más corto y yo iba a sacar solo unas ideas generales. No, pero lo que quiero decir es que sencillamente yo creo que sí está cuajado, se puede cuajar de anécdotas lo que se encuentra en el periodismo. Pero yo insisto que efectivamente hay que tener cuidado. Es verdad que hay un gran problema, y nosotros somos los primeros que hacemos ese trabajo, han desaparecido los correctores, es un problema económico, no se conoce ya un periódico que tenga un corrector de editor, pero nosotros trabajamos con la agencia EFE todos los días y todos los días nos reunimos con los responsables de las distintas áreas de la agencia EFE y vemos una sensibilidad y una preocupación, y de nuestras recomendaciones tenemos enormes discusiones y todos los días tenemos llamadas de todos los periodistas con dudas, con preguntas, con cuestiones que les inquieta a la hora de redactar. Es verdad que las condiciones no son las mismas que antes, es verdad que son muy jóvenes, es verdad que hay un gran problema en la educación de tal, es verdad que antes estaba García Márquez, pero ahora estará William Ospina o Talabad, es decir, sigue habiendo grandes personajes en el periodismo, sigue habiendo grandes columnistas. Yo creo que nunca el discurso de tiempos pasados fue mejor, no es bueno, pero aunque estoy plenamente de acuerdo con muchas cosas que dices, también me opongo, porque creo que hay que dar un sentido de evolución del idioma que lamentablemente carga con ello muchas cosas. Y también es verdad que en estos momentos, y estoy de acuerdo también, estamos viviendo una evolución que es una revolución. Y en la revolución hay muchos inocentes que pagan en el cambio. Y eso es indudable y nosotros no vamos a negarlo. Pero también es verdad que nosotros que trabajamos, digamos, como Fundeu, como Departamento Español Urgente tiene desde el año 80, pero como Fundeu de hace 10 años, pues nosotros mismos, en un principio, lanzábamos un tipo de mensajes quizá más imperativos de las cosas, nos atrevíamos a decir unas cosas que luego hemos ido, digamos, reculando porque hemos visto que digamos, normas o gramaticales, ortográficas que antes eran sagradas, en 8 o 6 años de repente cambian y la propia academia, los que generan la norma, que no somos nosotros desde luego, asumen los cambios que se han ido registrando en el uso lingüístico y donde decían A, dicen B. Yo siempre he dicho que los lingüistas son unos tipos rarísimos que con los mismos argumentos sostienen una cosa y te dicen la contraria. Bueno, porque no es una ciencia exacta, efectivamente. Pero yo no... Aun aceptando muchísimas de las críticas que hay hacia el nuevo periodismo, y es verdad, las condiciones en las que trabajan, las condiciones en que se contrata, etcétera, etcétera, y que estamos sufriendo esa crisis, ese gran cambio, y en ese gran cambio están pasando muchas cosas y muchas cosas malas, quiero pensar que renacerá y que habrá, y que mi experiencia personal diaria con los periodistas de EFE, es verdad que solo son los periodistas de la agencia EFE, a la que yo provengo y tengo un gran respeto, pero que los periodistas de EFE tienen una enorme sensibilidad. Todos los días nos llaman el corresponsal, el delegado de Colombia, ahora con el de Venezuela, con unos conflictos lingüísticos que hemos visto muy claros entre Maduro y Santos y la utilización de repatriado o de deportado, de tal. Todos esos temas nos llaman porque hay muchísima preocupación por hablar con delicadeza y precisión. Por lo tanto, aun habiendo miles de cosas que criticar, yo sigo rompiendo una lanza por el periodismo actual, malgré tout, lo digo en francés que es más fino. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero estás equivocadísimo. A ver,
Viajando ayer o antier en un automóvil, el chofer me comentó algo hablamos de las familias y los hijos y no sé qué, y de momento me dijo, no, es que a mi hijo le hicieron bullying en el colegio. Me aterró ir al conductor hablando de bullying, y esto lo tengo como un puente para el siguiente tema, que es un tema que me interesa mucho. Hago un pequeño prólogo. Mi experiencia con la lengua, con lingüistas, a fuerza de participar en mesas redondas y de hablar con gente que también está interesada en el tema, gente que sí sabe, etcétera, me lleva a pensar que hay dos corrientes básicas, y aquí hay distinguidas lingüistas hembras que podrían decirme si estoy equivocado o no. Una es la corriente determinista, que dice, no se puede tocar el lenguaje, el pueblo decide lo que se le da la gana, eso es como la ley del más fuerte, no vale la pena intentar meternos en eso, ya dirá el pueblo que quiere, y ese lenguaje del pueblo es el que van a registrar los diccionarios, de manera que es lo que el pueblo decida. Esos son los mismos que creen en la democracia y que creen que hay democracia en Venezuela, por ejemplo. Ellos creen también en la democracia. La otra corriente sabe que detrás de esa supuesta libertad que al final termina escogiendo lo que quiere, hay unas fuerzas muy interesadas en obtener réditos específicos, comerciales, políticos, etcétera. Detrás de todas esas fuerzas están los publicistas, que son los más grandes enemigos de la lengua. Y advierto, yo no soy purista de la lengua. En el sexo y en materia lingüística, yo creo que creo en la higiene, no en la pureza, pero en la higiene sí. Entonces yo no soy purista, pero me gusta la higiene, en la gramática y en el sexo. Entonces no soy purista, pero los publicistas son los más grandes enemigos. Lo he dicho muchas veces, tengo primos a los que quiero mucho que son muy buenos publicistas, entre otros los que trabajan en el fomento de la divulgación de estas reuniones del Festival de la Palabra. Son los peores enemigos. Pero también hay muchos otros, los políticos. Los políticos no les conviene la lengua llana. Ellos necesitan enmascarar el lenguaje porque de otra manera no lograrían engañar, que es básicamente uno de los propósitos de los políticos. Los gobernantes son grandes inventores del falso lenguaje y grandes divulgadores del falso lenguaje. En Colombia llamamos falsos positivos, que es una expresión muy bonita de los cardiólogos, a una cosa espeluznante. Todo esto es producto no del chofer de la camioneta, esto es producto de fuerzas que están interesadas en modificar el lenguaje porque saben que el lenguaje se puede modificar, mientras los otros que creen en la democracia, en el lenguaje libre, creen que no. Están los mercadotecnistas. Los mercadotecnistas también se esmeran en producir palabras que valgan más que las otras, es decir, no es lo mismo pagar un corrientazo, que es un almuerzo barato, que pagar un lunch. El lunch es mucho más caro que el corrientazo. Entonces, si a uno lo invitan a un fiestorro, eso es una cosa, si lo invitan a un party es otra cosa. Y si hay que pagar, pagará 10 por el fiestorro y 500 por el party. Entonces, hay fuerzas que intentan modificar el lenguaje para sus propios intereses. Ahora bien, yo soy un enamorado de la lengua española, que es la que me da de comer, pero soy un enamorado de otras lenguas. Del inglés, que fue la lengua con la que estudié en los estudios de posgrado. Leo la mitad de las cosas que yo leo está en inglés y la mitad en español. Esto para que no me digan, no, es que son estos tipos que no hablan inglés. Y entonces está por atacar al inglés, a esos piscos horrible, piscos, ¿no? No, yo adoro el español, adoro el inglés y quisiera hablar alemán, francés, hablo portugués, pero no me entienden, pero hablo portugués. Soy un enamorado de todas las lenguas. Alguien decía, el que ama una lengua, ama todas las lenguas. Yo amo todas las lenguas. Desgraciadamente no hablo sino muy pocas, a medias el español, a medias el inglés, pero ojo, amo todas las lenguas. No creo que haya lenguas que yo desprecie, ni más faltaba. Hay unas que me gustan más. Para enamorar, el portugués, sin duda, uno le lee cómo armar una biblioteca y eso ya es un poema. Y el alemán, para ordenar dos palabras de amor en alemán y la gente se ponen firmes. Pero yo lo digo de verdad, amo todas las lenguas. Ahora bien,
Lo que no me gusta es, digo algo más, las lenguas circulan por todos los idiomas y eso es una de las cosas maravillosas que tienen los idiomas. El español en su momento adquirió una gran deuda con el italiano, casi todos los términos procedentes del italiano llegan a nuestra música y hablamos de sonatas y hablamos de serenatas y todo esto viene del italiano y lo estamos agradecidos porque nos dieron esos términos. Tenemos muchos del francés, naturalmente. Y últimamente, porque la lengua va con los imperios, pues el inglés ha predominado, además porque es la lengua de la tecnología. Todo eso es normal. El castellano también ha hecho préstamos. Ustedes buscan en el inglés qué viene el castellano y vienen cosas horribles: bandido, guerrilla, junta, golpe, todas esas cosas, pero es lo que producimos, que le vamos a hacer. Ahora bien, se ha desatado, sin embargo, en los últimos años una tendencia, un virus consistente en creer que es mucho mejor el inglés que el español. No hay lenguas mejores que otras. El inglés no es mejor que el español, ni el español es mejor que el inglés, pero nos han vendido y nos están vendiendo, y hay gente interesada en eso, en hacernos creer que el inglés es una lengua de prestigio y el español es una lengua mediocre que no vale la pena. Ustedes van al norte de Bogotá, de aquí para allá y de allá para acá también, casi todo está en inglés, en pésimo inglés, porque es que el mayor delito de los que creen en que hay que traer el inglés al español es que están acabando con el inglés también. Y no se ría, porque en España también. El otro día vi en la televisión española, y usted lo puede sintonizar aquí los que tengan ¿cómo se llama? DirecTV, en la 760 ven la televisión española. Estaban pasando una noticia de los pobres sirios que trataban de entrar a Hungría, y entrevistó el corresponsal de televisión española a un húngaro que medio hablaba inglés, y le dijo: ¿qué quiere usted? ¿Qué es lo que está buscando? El tipo trataba de saltar la barda prácticamente de que saliera el tren. Le decía: I want to leave. ¿Qué traduce eso? Quiero irme. Y entonces este dijo, y en medio del drama hubo un aliento metafísico que decía: quiero vivir. Por favor, acabe con el español, pero no joda con el inglés. Él hizo lo que pudo. Bueno, estos los que más prestigio considera que tiene el inglés son los que menos bien lo hablan. Hay bilingües perfectos que siempre tratarán de hablarte en inglés o en español, pero no mezclando las dos cosas. Sin embargo, el proceso de adopción de unas palabras, de un léxico extranjero en otro, se ha alterado. Normalmente era una cosa obvia, era una sala comedor que enriquecía y enriquece a todas las lenguas. Ahora no, porque se considera, o hay una tendencia a considerar, que es mucho mejor que esa palabra que se puede decir en español y se ha dicho en español se diga en inglés. Hay varias maneras, y las distinguidas lingüistas que están aquí lo saben, cómo puede pasar una palabra de una lengua a la otra. Un modo es cuando no existe ese objeto en español. Nosotros no teníamos escáneres. El español no produce eso, el español está produciendo por ahora lápices, cosas muy primitivas. Entonces el escáner lo produce en inglés y llega la palabra escáner. Y en un momento dado el español, como no tiene una palabra para sustituirlo, lo viste de español, le pone la E adelante y escáner con su tilde y con su E adelante, ya es una palabra española, ya está en los diccionarios, etc. Lo mismo ha pasado con otras, televisión, por ejemplo, televisión a television. Se le pone la tilde, lo vestimos de español, lo acoplamos a nuestro modo de ser, al genio del idioma que dice nuestro querido amigo Alex Grigelmo, y pasa al español perfecto, todo perfecto. Pero hay una manera como entran ahora, y es que no se les toque. Dejen lo que se note que es inglés, no me lo toquen. De manera que ese inglés, que incluso viene a nombrar objetos o circunstancias que no están en español, sigue escribiéndose en inglés. Podría traducirse, y es el reclamo que yo le hago a la prensa. Empiecen a traducir. Complicadísimo. Mountain Mike. ¿Qué tan difícil es traducir Mountain Mike y poner? Yo vuelvo a estar de acuerdo, pero completamente en contra de lo que está diciendo. Entonces yo te daría la palabra, pero te la quito. La traducción es uno de los grandes problemas, es complejísimo, efectivamente, y ocurre. Yo tengo aquí dos ejemplos. Uno, que nosotros el año pasado declaramos la palabra selfie como palabra española del año. ¿Por qué? Porque por mucho que insistiéramos, como nosotros propusimos en principio, que hablar de autofoto,
no iba a funcionar. Y entonces es verdad que el usuario dice, ¿cómo vamos a insistir nosotros en hablar de autofoto cuando la humanidad entera habla de selfie? Fonéticamente es facilísimo, le quito la E y convierto selfie. Porque además autofoto no tiene, digamos, el componente lúdico. A mí se me ocurrió hice una propuesta que era hacerse un tú mismo y me dijeron que era un poco masturbatoria la propuesta. Y por lo tanto, que no se le ocurría a la Fundeu proponer esas soluciones alternativas a selfie, que a mí me sigue pareciendo fantástica. Hace un tú mismo y ya está. Pero al final optamos por selfie, vamos y se adaptamos. Pero es verdad que a veces nos encontramos con unos problemas muy graves y otros, efectivamente, como tú dices. Mira, aquí tengo un ejemplo que es muy claro, que es una palabra que tiene una gran penetración, pero es menos conocida, que es gamificación. Gamificación viene de gamification, que es el ejercicio que se está haciendo en todas las empresas ahora, que a través del juego se forma a los empleados de una empresa. Se ha traducido por gamificación. Pero vamos a ver, qué fácil es ludificación, que al fin y al cabo viene del juego y tiene la misma terminación. Bueno, pues es imposible. Nosotros la hemos propuesto y al final es verdad que el individuo, el usuario sigue hablando de gamificación por esnovismo, porque viene del inglés, porque hay muchos componentes sociales que también influyen en la creación de la palabra. Es decir, mucho tonto también generan palabras y estilos y formas y usos. Es decir, por un idiota al final hablamos de gamificación en vez de otro tema, ¿no? Que lo tendríamos en español. Ya, pero es verdad que componentes sociales que determinan prestigio también interviene en la construcción del lenguaje. No es que esté ni a favor ni en contra, es que es. Y perdón, porque el tema de la traducción, para nosotros es un problema gordísimo, enorme, encontrar traducciones en muchos casos al español y proponerlas. Vamos a lanzar una aplicación ahora de 350 términos del mundo financiero y lo hemos hecho con 3 financieros importantes y personas como Manuel Conte, con Jaime III, con González Páramo, más nuestros equipos, más traductores especialistas en temas de economía. Es complejísimo, porque además tus propuestas siempre tienen que ser válidas en el sentido de que el receptor las acepte, porque si va a generar rechazo, no sirve para nada. Entonces, ese equilibrio es muy difícil y muy costoso. En un mundo en el que efectivamente, si a veces no hablas en el término adecuado en inglés, te desprestigias. Y claro, eso es lo último, ¿no? Y bueno, Pero déjame ya, para terminar, yo te voy a hablar de un ejemplo que funcionó en Colombia. Aquí se hablaba con los términos de el gran arte de nuestro tiempo es el fútbol. Y el fútbol viene de Inglaterra y se hablaba en términos en inglés, es decir, se decía goalkeeper, a ese señor que está con un vestido distinto y puede usar las manos. Te estoy explicando, lo tuyo no es esto. Se le decía center forward al que está allá adelante y mete la cabeza para hacer el gol, etc. Y hubo un señor en Colombia, un académico, que era el padre Manuel Briceño Pardo, y que me corrijan las personas que están aquí, pertenece a las academias o al Instituto Caro y Cuervo, y él dijo, mire, podemos cambiarlo. Dijo, no, que se va a poder cambiar, es muy difícil traducir. Yo he hecho 300 listas y no ha funcionado. Había gente que decía eso. Y dijo, vamos a hacer una cosa, es posible influir en el idioma. Se reunió con los reporteros hace años ya, con los reporteros y con los redactores de fútbol y dijo, a ver, pongámonos de acuerdo y en vez de divulgar las palabras en inglés que ya están además mal dichas, busquemos palabras en español y empezaron a traducir. Goalkeeper, ¿qué puede ser? Bueno, portero, arquero, y así con cada puesto, desde el árbitro hasta lo que llaman los argentinos el wing. El wing que es y funcionó. Es decir, se puede intervenir en el idioma y se puede lograr éxito. Yo soy futbolista y sé que para meter un gol hay que patear 20 veces, hay 19 que no entran, pero con una que entre puede uno ganar un partidito 1-0, bien ahí. Aquí ese experimento funcionó y ese experimento da mucho que hablar sobre la posibilidad de que, no digo que se reúnan los periodistas del mundo a cambiar una palabra, pero digo que un periódico tiene derecho, tiene el deber, es más, de decir, bueno, estamos usando una serie de palabras que a lo mejor no le dicen nada a la gente, entonces vamos a ponerla, esa palabrita, vamos a poner mountain bike, las primeras veces, detrás ponemos entre paréntesis ciclomontaña o ciclismo de montaña. Luego podremos ciclismo de montaña y podremos mountain bike detrás. Y a lo mejor un día quitaremos el mountain bike y podremos... Ocurrirá. Es así de sencillo, no estoy proponiendo un concilio mundial de periodismo para cambiar palabras, sino que los periódicos que tienen un manual de estilo, y todo periódico que se respete tiene que tener un estilo y unas normas
que dentro de esas normas exista esta. Y menciono finalmente aquellas palabras que vienen del inglés y sacan a gorrazos las palabras en español. Bullying, por ejemplo, lo que usaba el chofer. Teníamos nuestra hermosísima palabra matoneo, que viene cosas tan colombianas como matar, matón. Viejísima, la usan en todos los países que hablan español. Teníamos nuestro matoneo. No, bullying. El bullying, como decía ya el conductor, porque tampoco es bullying, es bullying. El ING produce orgasmo en las personas que no dominan bien el inglés. Y por eso existe el puenting y el infarting y todas estas cosas. El bullying se ha ido imponiendo. Yo di una lucha en el tiempo mientras estaba allí para que el bullying no llegara. Si tenemos el matoneo, ¿por qué el bullying? Lo más que logré es que algunas veces, si salía el bullying, pusieran detrás matoneo, que ya es una vergüenza, ya es una vergüenza. Es como vamos a comer dinner y atrás le pones cena, ¿no? Qué vergüenza. Con el tiempo cada vez usan más el bullying, les parece más bonito. Y como el bullying, el casting, las provisiones, el rancho, ahora se llama catering, y una larga lista. Esas son las palabras que realmente están golpeando al español. ¿Por qué? Porque buscan el desprestigio del español y el prestigio de esas palabras. Una cosa es contratar un catering que le vale un jurgo. Otra cosa es contratar a una persona que le diga las provisiones. Y hay un interés comercial detrás de eso. El periodista no puede ser acrítico frente al lenguaje. No puede serlo, es su instrumento. Como no puede serlo el biólogo frente a los parques nacionales. El periodista tiene que ser crítico. No puede aceptar, y eso es el tema para el que iba a hablar después, pero ya vi que no va a tener. Ya no hay tiempo. No puede aceptar la corrección política. No puede aceptar las palabras que le venden los gobiernos. La prensa, fuerte de ser autocrítica, ya habla como los gobiernos. Es un eco del lenguaje del gobiernés, del politiqués, y acaba hablando del militarés, que es un horror también, porque no es crítico. Tiene que ser crítico, tiene que defender ese patrimonio común tan valioso como la naturaleza, que es el lenguaje, y tiene que defenderlo frente a esa agresión, cuando es una agresión. That's all. Bueno, ¿qué les parece si le dedicamos los últimos minutos de nuestra conversación, que ya se pasaron, al futuro de los medios impresos? ¿Cuáles son las teorías que ustedes tienen al respecto? ¿Qué medios impresos van a sobrevivir de aquí a 10 o 15 años? Carlos. Bueno, no, yo creo que en mi corta vida he participado en muchas mesas redondas como estas, donde el tema es ¿cuánto tiempo va a durar el papel, el medio escrito? Y realmente nunca se ha llegado a nada claro. Más aún, yo cada día estoy más convencido de que es un falso problema. Es decir, los medios escritos y los medios electrónicos están intercambiándose hasta con la piedra labrada con mazo y cincel, como en las tumbas. Todavía existe la manera de escribir sobre las piedras. Va a desaparecer el papel. Bueno, hay una guerra además de los ecólogos en contra del papel, que cada día, por decir, los papeleros, yo estuve viendo cosas de los papeleros donde piden perdón de que usan el papel, de que tienen políticas ecológicas, de todo eso. Mire, la verdad, lo único que creo es que el medio escrito desaparecerá frente al medio electrónico en el momento en que el medio electrónico sea, la publicación en medio electrónico sea más rentable que en el escrito sobre papel. Es un problema realmente hasta ahora económico. El momento que eso ocurra, todos estaremos con tablet en la mano, y bueno, pero con tal de que leamos bien lo que otros escriben bien, a mí no me importa si es una tablet o si es un papel. Más aún, una tablet. Tableta, nada, eso es barato. Tablet, que es de iPod. Tableta de Samsung, yo no sé qué cosa. Más aún, es que el papel puede desaparecer hasta algo que es tan íntimo en nosotros como el papel higiénico. Yo ya vi que hay unos inodoros japoneses
con unos links, unas cosas rarísimas, pero son japonesas. Aquí el experto de Japón nos dirá que ya no usan papel. Gracias. Yo estoy de acuerdo con Carlos, efectivamente, el futuro del papel, del periódico, del periodismo en papel, yo lo que creo es que está decidido. La fecha, pues la pondrá efectivamente en el momento que sea menos rentable. Lo que está claro, a mí me gustaría decir que efectivamente ese placer por el uso del papel que tenemos algunos que hemos leído en papel no existe en otras generaciones. Los próximos que se vayan a incorporar al mundo del periodismo no tienen la sensación, jamás van a sentir ese placer porque nunca han estado íntimamente unidos con lo que era el periódico por las mañanas, ¿no? Yo, de hecho, he sido siempre usuario de eso y hace muchos años que rara vez voy a lo que llamamos el kiosco a comprar periódicos, los leo por mi iPad. O sea que no, creo que en ese sentido hay muy poco que hacer con el papel de los periódicos. Entonces, yo creo que lo que está pasando es que no solo es un problema del periodismo de papel, yo creo que efectivamente las redes están estableciendo una nueva fórmula del periodismo, pero no solo en el periodismo sino en la gente, en la manera de producirlo, en la manera de difundirlo, en la manera de acceder, en la selección. A la juventud no le interesa un medio en sí mismo, quiere coger un poco de aquí, lo que le interesa de allá, lo coge de un señor, de un bloguero especialista en algo, no tiene que ser un personaje de un medio y por lo tanto se lee de una forma distinta. Quiero ser muy breve, pero tengo aquí unos datos que yo creo que es lo mejor, porque hablar por nosotros mismos es un poco absurdo, porque en fin, yo creo que decimos obviedades que bueno, tienen sentido, pero son obviedades al fin. Han sacado hace nada dos estudios interesantísimos, uno del Pew Research Center y otro de Reuters Institute, gracias, que viene a decir lo siguiente. El porcentaje de la gente que accede a la información por Facebook, los datos son abrumadores. Digamos que 6 de cada 10 millennials, que le llaman los nacidos entre el 81 y el 96, se informan de política a través de Facebook. De la generación de los hombres de los 50 a los 68 años, que todavía acuden a la televisión como principal instrumento de información, sin embargo ya el 39% de esa generación usa Facebook para informarse de temas institucionales o políticos. La generación del 65 al 80, ya el 50% confiesa que la actualidad la hace a través de Facebook. Y el 46% restante, es decir, hasta un 96% lo hace por televisión o radio. Queda un 4% que diría que su primer fuente de información es un periódico en papel. Son datos que realmente revelan que queda poco por decir sobre el futuro del papel. Y luego hay exactamente, y termino, otro informe muy interesante que ha salido hace 2 semanas del Reuters Institute, que se ha hecho sobre 20.000 encuestas realizadas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en varios países de Europa, en Brasil, en España, en Dinamarca, en Australia. Bueno, uno de los temas curiosos y que yo también creo que es muy importante, que se toma en cuenta y que está muy focalizado, sin embargo, en España, curiosamente, curiosamente no, pero en fin, es la falta de credibilidad en los medios por su dependencia del poder económico. No creen en los medios como en su función principal de controladores, de ser el cuarto poder. No creen en eso porque se abastecen de Coca-Cola o se abastecen del Banco de Santander, y por lo tanto, como no queda remedio, se nutren de los poderes económicos y por lo tanto no creen en su independencia. Ese es un factor importante que en España es grandísimo entre los jóvenes. Pero lo que también es muy importante es que la mayoría accede a las noticias a través del móvil y, por supuesto, hay un gran crecimiento de los medios sociales como las rutas de acceso también de las audiencias, es decir, a la inversa. Y luego hay datos muy llamativos, que termino. Bueno, pues el crecimiento de Facebook es en un 42% en la distribución de noticias en el último año, con un tráfico de referencia a través de Facebook. De todos los encuestados, el 41% ha reconocido utilizar la red social para informarse. La palma se la lleva a los brasileños. El 70% de los encuestados en Brasil se informan a través de Facebook.
Son datos tremendos. Pero ya no solo Facebook, a continuación Twitter, hasta el WhatsApp y, por ejemplo, el New York Times, que ya utiliza el Snapchat, que es ese chateo que se puede borrar de inmediato. Es un uso muy pequeño, un 1%, pero es un 1%. Y que crece y que el New York Times utiliza esa vía para dar información. Bueno, podría hablar de muchísimas informaciones más, es decir, también la propia redacción de Google. Google ha creado su Google News Lab. Ellos saben que sin información no va, pero ¿qué han hecho? Hacer un guiño, digamos, a los propios periodistas. Les ha facilitado un instrumento para que los periodistas trabajen también a través de Google y hagan ese periodismo de datos, que parece que es el periodismo de futuro, a través de Google. Es decir, al final, tanto lo que es la propia producción de la información como la difusión, el acceso, la capacidad de que ya no hay lectores sino usuarios. Son usuarios, porque tú utilizas eso y tú tienes la gran virtud de interactuar en el momento que tú lees. Tienes el placer, a mí me ocurre decir, fíjate qué pedazo de artículo acabo de leer de menganito, de tal, en no sé dónde. Cojo y lo comparto con mis 1.500 amigos o 3.000 de Facebook. La fuerza de eso es imbatible. Solo para concluir, solo una cosa que me ha impresionado siempre es que los mismos medios escritos están alimentando a su propio enemigo. No hay ninguna publicación que yo conozca que no aparezca el F de Facebook, el Twitter o el señor de la radio que diga, síganos por Twitter. Se están matando a sí mismos. Pero tal vez también podría tratarse de una especie de simbiosis. De alguna manera, una de las teorías que se manejan es que de pronto los periódicos pueden sobrevivir en la medida en que se integren dentro de toda esa fenomenología. Pero ¿cuáles podrían sobrevivir si es que alguno sobrevive? A ver, algo sobrevivirá, o serán electrónicos o serán de papel, y a mí me preocupa básicamente qué es lo que van a llevar. Como periodista y como persona aficionada a la lengua y como académico de la lengua, me interesa qué va a ir ahí. Ese es mi problema, es decir, eso es lo que yo quiero hablar. Un día se hablará de Facebook, carelibro le dirán, de bien carelibro, en fin, pero bueno, yo quiero mencionar 4 gritos de independencia que tendrá que dar el lenguaje, vaya en formato electrónico, en tableta, en trino o en el periódico tradicional. El primero, debe independizarse de los vendedores de términos generalmente eufemísticos, lo que vienen siendo los políticos, los militares, los comerciales, los económicos. Daños colaterales significa muertos inocentes, no significa otra cosa. Falsos positivos significa asesinatos para lograr promociones. Reducción de nómina significa despedir empleados. Inflación significa carestía. Y la lista es de 300. Eso el periodista, porque es de lo que estamos hablando, el periodismo, tiene que afrontar primero eso. Grito de independencia frente al lenguaje que le están vendiendo y él está siendo usado, para usar un pasivo, siendo usado como ingenuo transportador de esta mercancía. Segundo, abandonar el lenguaje terapéutico para describir, para contar lo que ha sido siempre el periodismo, lo que ha sido siempre la literatura. Dice Robert Fisk, que es uno de los grandes periodistas ingleses, que ha estado en los campos de batalla y tiene unas crónicas extraordinarias, dice, en la prensa la guerra se presenta como un campo de arena sin derramamiento de sangre, y eso es lo que nuestros líderes y muchos periodistas desean. Presentando la guerra como algo que puede estar envuelto en una ética, la guerra se vuelve una opción política viable. Hay que combatir eso. Ese es un grito de independencia que hay que dar. Hay que dar el grito de independencia contra lo políticamente correcto. No siempre se transmite bien el mensaje llamando afrocolombiano a una persona de raza negra. A menudo sí, pero muchas veces al negro hay que decirle negro. Como el negro se llama a sí mismo negro. ¿Qué será lo que tiene el afrocolombiano? Mami, ¿qué será lo que tiene el afrocolombiano? Dios. No hay que tener miedo cuando llegue el momento de llamar cojo al cojo cuando es necesario, ni calvo al calvo. Lo digo como calvo. No me llamen alopésico, no me importa. Llámenme calvo. No, calvo. O un papito calvo me parece más bonito que el alopésico que está allí. Y es muy larga la lista. Por ejemplo, la palabra gay, a mí es una palabra que me atrae muchísimo porque me parece un insulto realmente llamar maricón a una persona.
sobre todo cuando se sabe que es una minoría que ha luchado tanto y la que han aplastado, asesinado en regímenes totalitarios, etc. La palabra gay, que es importada, que quería decir alegre simplemente y ahora significa homosexual, curiosamente es una palabra que a mí me gusta que se use en castellano. Se puede usar sin herir y se puede usar en términos que no son artificiales. De manera que fíjense ustedes que estoy resuelto incluso a aceptar esas cosas. No me ha sentado bien sentarme contigo. Un poco americano. Y sobre todo, abandonar la actitud acrítica del lenguaje. Cuando los personajes públicos abusan del erario, alguien dice, está abusando del erario porque es un bien público. Cuando invaden un parque nacional, está abusando de la naturaleza, que es un bien público. El lenguaje es un bien público y tenemos que protegerlo. Cuando alguien llama, mire, usted está al tanto porque usted es un tipo muy enterado, pero ha habido una infamia, un atropello, una canallada, una vileza con los colombianos en Venezuela. Han desplazado cerca de 20.000 colombianos a Colombia. Es una vileza, es una canallada, es un atropello. Pero si eso alguien lo llama genocidio, que lo ha llamado alguien, está insultando a los judíos, está insultando a los tutsis, está insultando a los armenios, está insultando a los kurdos. Nadie ha protestado porque eso se llama genocidio. Protestamos los colombianos porque están haciendo la canallada y la infamia de mandar a los colombianos aquí injustamente. Pero si alguien llama eso genocidio, está cometiendo un atropello con los que sí han padecido genocidios. Es la extinción de una raza, no es la persecución de unos nacionales. ¿Cómo no reaccionamos los periodistas ante eso? No podemos dejar que de aquello de lo que comemos, nuestra comida la escupan. Y eso es lo que éticamente valdrá ahora y valdrá dentro de 200 años. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra charla. Les agradecemos muchísimo su presencia y buenas noches hasta la próxima oportunidad. Perdona, yo como invitado por el Caro y Cuervo, lo que quiero es que no lo he hecho al principio y me he dado cuenta. Quería agradecer a Caro y Cuervo la invitación que nos han hecho, la amabilidad con que nos han tratado y la maravilla de este festival. Y quiero aprovechar para decir que además, como español, y no voy a hacer un acto de hacer la pelota a los colombianos, siempre hay la teoría de que dicen que Colombia es donde mejor se habla el español y que es el tema del español. Yo voy a decir que eso no sé si es verdad y no sé si lo mismo lo hablan en Bogotá que en Cartagena, que en Medellín, da igual. Lo que sí puedo decir es que la corrección lingüística forma parte de la corrección en su sentido más amplio. Y que si hay algo, y hoy lo he escrito en Facebook a mis amigos, no tengo tampoco grandes seguidores, es que el ejemplo de que este país, el que estamos aquí, es la corrección y la amabilidad con el que la gente trata al prójimo. Hoy decía, no sé si Colombia es el lugar al que tienen que venir los extranjeros a aprender español, pero sí este luego es el lugar al que los hispanoparlantes tenemos que venir a aprender corrección. Es una maravilla convivir con ustedes porque hacen que las cosas sean realmente amables y educadas. Vengo de España, donde quizá nos tratamos con demasiada agresividad. Yo mismo muchas veces creo que hablamos con excesiva vehemencia y es un placer estar aquí, por lo cual quería dar las gracias antes de irme mañana.